El demonio de la cabaña. Cuando conocí a Manuel, no tenía ni la más remota idea de todas las aventuras que iba a vivir a su lado. Nos conocimos en la universidad, cuando ambos estudiábamos para convertirnos en biólogos. Con él compartía el amor por la naturaleza, la investigación, y no tardó en que decidiéramos también compartir nuestra vida futura. Era un hombre apuesto y codiciado, por eso, cuando me pidió que fuera su novia, me sentí ser la chica más afortunada del mundo. Yo siempre había vivido en la ciudad, pero él provenía de una familia humilde y trabajadora. Sus padres tenían una casa en un pueblito del interior, y lo habían mandado a estudiar lejos para que no siguiera la tradición familiar, de conformarse con laborar la tierra de sol a sol. Por lo tanto, cuando nos graduamos, decidimos dar un paso determinante en nuestras jóvenes vidas y nos casamos. Nos quedamos a vivir en la ciudad en un departamento rentado. Pero, de vez en cuando, preparábamos uno de esos viajes sorpresa y nos íbamos al pueblo donde vivían sus padres. Primero para visitarlos y en segunda para salir a explorar en aquel bosque que estaba a unos kilómetros detrás de la casa de mis suegros. Nos encantaba perdernos entre los árboles y contemplar la variedad de especies de animales que habitaban en aquel hermoso lugar. Siempre que lo recorríamos, llegábamos hasta una pequeña cabaña muy tenebrosa que estaba en lo más intrincado de él. Mi esposo decía que alrededor de aquella cabaña se tejían una infinidad de historias macabras y leyendas rurales. Estaba situada en un pequeño recodo y, según decían todos en el poblado, había sido de una bruja. A pesar de los muchos años que había estado sola, nadie se atrevía a entrar en ella. Ni siquiera los transeúntes se atrevían a pasar una noche allí. Decían que en esa casita tan pequeña vivía un demonio, o el alma de la misma bruja que no podía descansar en paz, por lo mala que había sido. Nadie osaba entrar en aquella casita, y mucho menos acercarse al lugar en la noche. La cabaña de la bruja, le decían todos. Así que yo, haciéndome la desentendida, le pregunté a mi suegro si él, que era de los más ancianos del poblado, sabía quién vivió en esa choza. Y si era cierta la leyenda que circula por el pueblo de que perteneció a una bruja. Él me dijo que desde que vino a vivir allí, cuando mi esposo era un niño, ya esa cabaña estaba en el bosque y sola, sin que nadie entrara jamás, a menos que él supiera. Le pregunté por qué la casita seguía en pie si llevaba tanto tiempo abandonada. Él solo me dijo que ese era otro de los misterios que arropaba aquella casita en el medio del bosque. Su respuesta sirvió para aumentar mi curiosidad y mis deseos por ir a explorar aquel bosque y, especialmente, aquella misteriosa cabaña. Me fue un poco difícil convencer a mi esposo para visitar aquella choza. Le dije que no teníamos que entrar si él no quería, solo ir en la noche y mirar por fuera para ver qué pasaba. Yo estaba segura de que diciéndole eso sería suficiente. Según mi sexto sentido, sintiéndose presionado, aceptaría el reto y me acompañaría en aquella aventura tan extremadamente loca y peligrosa. Pero no iríamos directamente a la choza, porque sería muy inseguro y lo último que queríamos era que alguien pudiera vernos e interponerse en aquella aventura. Además del peligro que supone viajar de noche, sobre todo en un bosque tan tupido como aquel. Salimos por la mañana para tener todo el día a nuestro favor y prepararnos para la noche. Queríamos preparar todo y no dejar ni un solo cabo suelto que pudiera perjudicar nuestro objetivo. Era alrededor de las 9 de la mañana cuando llegamos al bosque. Caminamos entre los árboles buscando un claro para armar la casa de campaña y preparar la leña, por si era necesario encender una hoguera en la noche. Siempre intentando que estuviera relativamente cerca del lugar donde estaba la cabaña en cuestión. Armar el campamento nos ocupó 1 hora más o menos. Luego que todo estuvo listo, decidimos dar un recorrido por los alrededores de la cabaña, para ir conociendo el terreno y estudiar una posible manera de entrar. Sí, yo sé que eso de penetrar al interior de la cabaña no estaba en los planes, mucho menos en el trato que había hecho con mi esposo, pero yo sabía que después de que estuviéramos cerca,
Manuel no se negaría a complacer mis deseos. Y fue exactamente así. En un rato estábamos parados justo al frente de aquella cabaña, caminando por sus alrededores. Aquella choza, pese a ser bastante vieja, se mantenía conservada y en pie. Nadie creería que llevaba tantos años cerrada y en total abandono. No sé por qué, cuando estuve parada frente a la ventana, tuve la impresión de ser observada por alguien que se ocultaba en el interior. Pero luego de acercarme y observar a través de una endija de la pared, pude comprobar que adentro todo estaba bastante limpio. ¿Cómo era esto posible, si se suponía que hasta allí nadie se atrevía a llegar hacía bastante tiempo? ¿O será que algún viajero se había atrevido a ocupar aquella cabaña que albergaba los más oscuros misterios de toda la zona? No lo sabía y ni siquiera lo imaginaba. Pero la curiosidad me estaba consumiendo y esa noche pretendía erradicar todas las dudas. Empujamos la puerta buscando encontrar si estaba abierta, pero estaba muy bien cerrada. Solo pudimos localizar una ventana que estaba rota y nos permitiría entrar. ¿Entramos? Le pregunté a mi esposo, que negó con la cabeza. ¿Estás loca? Está más que probado que esta cabaña está embrujada y es peligroso molestar a los entes que habitan aquí. No te atrevas. Al escuchar lo que dijo mi esposo no pude dejar de reír. Claramente tenía miedo. Pues Manuel tenía límites en su afán por explorar y sin temor a dudas, era uno de ellos. Sabía que el tono de mi risa lo había molestado, y no me seguiría en mi locura de penetrar en aquel lugar. Por tanto, le dije que si quería me esperara allí, pero que no pensaba irme sin conocer cómo era la choza de una bruja por dentro. Utilizando todo tipo de recursos intentó detenerme. Pero para cuando se dio cuenta de que no lograría convencerme, ya yo estaba adentro y caminando por el interior de la cabaña. Debo confesar que, pese a mi audacia, me sentía un poco congestionada mientras andaba sobre el piso de tierra. Miraba cada rincón de aquella choza y terminaba por convencerme de que mi teoría era cierta y no pensaba marcharme sin que quedara probada. Aquella cabaña situada en el medio del bosque no estaba tan deshabitada como se decía en el pueblo. Lo sabía por lo que encontré en el interior. Allí todo estaba relativamente limpio y ordenado, pese a que el suelo era de tierra. Había una mesa con 2 sillas y la cazuela que estaba sobre la estufa, que aún estaba caliente, pues era obvio que le estaban utilizando. En un rincón había un altar de esos tenebrosos con imágenes escalofriantes y muchas velas todas de color negro. Les confieso que estaba bastante sorprendida con mi descubrimiento. No entendía cómo nadie en el pueblo sabía de aquello. Debía ser que, como alrededor de aquella choza se tejían toda clase de historias de fantasmas y seres del inframundo, nadie se atrevía a pasar por allí ni siquiera de día. Me encontraba ensimismada con mis pensamientos cuando sentí que una mano me apretó el hombro bastante fuerte. De la impresión y el dolor en mi hombro se me escapó un pequeño grito sin que pudiera evitarlo. Al voltearme vi la figura de Manuel que, parado detrás de mí, me decía que ya era hora de marcharnos. Aunque no me crean, pensé lo mismo que él. Debíamos regresar ya. No a la casa de mis suegros como él quería, sino al campamento para regresar en la noche. Pues no pensaba irme sin resolver aquel misterio. «Nos vamos a casa», decía él, mientras regresábamos al lugar donde habíamos dejado nuestras pertenencias en la casa de campaña. Yo le dije que no pensaba marcharme todavía, pero que si él tenía miedo y quería irse, yo lo iba a entender. Manuel estaba muy molesto y visiblemente nervioso. Desde niño había crecido con la creencia de que aquel era un lugar muy peligroso y que estaba totalmente prohibido acercarse allí. Pero eso eran solo creencias de viejos. Yo creía que los fantasmas y aparecidos no existían. Por tanto, tenía la convicción de que, por algún motivo, algún habitante del pueblo no quería que el resto pasara por aquella cabaña.
Pero al final y en contra de su voluntad, se quedó a acompañarme en aquella tenebrosa aventura nocturna. Era alrededor de las 8 cuando regresamos otra vez a aquel lugar. La noche no estaba tan oscura como otras veces, porque contábamos con una enorme luna llena en el medio del cielo. Aunque estaba convencida de lo que quería hacer, sabía que mi afán por invadir aquella choza podía terminar mal. Porque si las personas le temían tanto, por algo sería. Estuvimos mucho rato afuera dando vueltas, evitando a toda costa hacer ruidos, para ver si podíamos encontrar alguna señal que nos indicara que adentro había alguien. Pero las horas pasaban y pasaban, y nosotros seguíamos allí sin obtener la señal esperada. Ya Manuel, notablemente nervioso, me suplicaba que ya regresáramos porque tenía un mal presentimiento. Yo me sentía igual que él y comenzaba a suponer que estábamos esperando en vano por algo que no iba a suceder. Pero no quería irme porque sería como aceptar mi derrota. A eso de la medianoche decidimos marcharnos, ya no había más que hacer. Pero en ese momento escuchamos ruido dentro de la casa y vimos una luz, al parecer de una vela. Era como si alguien se moviera dentro. La casa solo tenía una entrada y precisamente nosotros estábamos de frente a esta. Quien estuviera dentro no pudo entrar por ahí, así que solo pudo haber entrado antes de nuestra llegada. Pero el ruido y la luz fue cosa de poco momento, y todo volvió a quedar en silencio y oscuridad como se mantuvo el resto de noche. Se los puedo garantizar porque de ahí no nos fuimos esperando a que algo ocurriera. Pero aquel extraño suceso nos aumentó la intriga, así que decidimos que a la noche siguiente volveríamos justo a las 12 y estaríamos más cerca y más atentos. Así que la siguiente noche estábamos pendientes de dicha aparición, o lo que fuera que hubiera allí. Estábamos muy cerca de la casa mirando a través de la ventana rota, por donde yo había entrado la primera vez. Era las 12 en punto cuando la vimos aparecer. Se trataba de una mujer muy anciana que estaba vestida de andrajos y se hacía ayudar por una vara para poder trasladarse. La anciana al parecer tenía alguna discapacidad en una de sus piernas. Apareció, como la noche anterior, con una vela encendida en la otra mano. Pero esa visión solo ocurrió en un corto lapsus de tiempo, y luego todo volvió a la normalidad, y volvió a quedar en total silencio y en una completa oscuridad. Entonces decidimos regresar al campamento y al otro día a la casa de mis suegros. Pero lo que habíamos visto en esas noches que pasamos acampando en el bosque no se apartaba de nuestras mentes. En ocasiones conversábamos entre nosotros, siempre cuidando que otros no nos fueran a escuchar. En los próximos días no hablamos mucho del tema de entrar en la vieja cabaña, queríamos evitar que aquella aventura llegara a conocerse. Pero sabíamos que quizás un día la familia de mi esposo se enteraría y entonces tendríamos un gran problema. A los habitantes del pueblo no les gustaba que nadie, ni siquiera se acercara a la choza de la bruja como la llamaban. Decía la leyenda que allí se encontraba castigado uno de los principales príncipes demoníacos y sus sirvientes. Castigado por desobedecer al rey del inframundo. Y si alguien los molestaba, entonces se desencadenaría una serie de acontecimientos malévolos, y las desgracias caerían sobre el pueblo como lluvia en primavera. Por este motivo, los habitantes del poblado tenían miedo de que la terrible leyenda fuera real y la desgracia azotara el lugar, por molestar a los seres que habitaban aquella cabaña. O peor aún, que una terrible plaga de seres del inframundo comenzaría a invadir al pueblo. Yo entendía perfectamente y no podía culparlos por sus creencias, aunque me parecieran retrógradas. Eran personas de campo, con un nivel intelectual relativamente bajo y muy supersticiosos. Pero yo, que soy una mujer estudiada y en ese entonces no creía en fantasmas y aparecidos, me preguntaba qué era exactamente lo que había visto aquella noche al entrar en aquella choza en el medio del bosque. Esto me llenaba de intriga y, por mucho que me esforzaba, no podía dejar de pensar en aquello. Así que, en contra de la opinión de todo el mundo, decidí ir en la noche y entrar para ocultarme dentro de la cabaña y resolver aquel misterio.
Por supuesto, mi esposo Manuel estaba en contra de hacerlo, porque de los dos era el más sensato. Pero como siempre, yo utilizaba mis atributos para convencerlo de seguirme en todas mis locuras. Esa noche fuimos directamente a la cabaña, entramos, nos ocultamos y nos dispusimos a esperar a que llegara la medianoche. Queríamos estar atentos para ver cuando la figura de la anciana encorvada y vestida con harapos hiciera su aparición nocturna. Como ya les conté, era como cualquier casa vieja por dentro. Se veía muy limpia como si alguien la limpiara regularmente. ¿Cómo podía ser algo así, si se suponía que nadie iba nunca hasta allí? A las 12 vimos aparecer la anciana y un frío aterrador y helado entró en nuestros cuerpos. Pero como la noche anterior, la mujer simplemente desapareció justamente delante de nuestros ojos incrédulos. Pero algo diferente se veía en el lugar donde desapareció, era como si fuera una cavidad o un hueco en la tierra. Así que mi esposo y yo nos miramos con curiosidad y a la vez temor. No vimos ese orificio cuando entramos. ¿Cómo aparecía de repente? Nos dirigimos hasta el lugar por donde la figura de la mujer había descendido. El hueco que descendía estaba muy oscuro. Comenzamos a escuchar unos gritos tenebrosos de dolor y desesperación. Entonces comprendimos que aquel orificio era una gruta que conducía al centro de la tierra, y aquellos gritos provenían de las almas que ardían en el infierno. Una carcajada se escuchó después e hizo retumbar todo el lugar. Una carcajada que producía terror y hacía temblar hasta el guerrero más valiente. La choza se sacudió tan fuerte que llegué a pensar que se derrumbaría y nos caería encima. Entonces se escuchó el sonido de una mujer que lloraba y nos gritaba que éramos unos insensatos y que no viviríamos para contarle a nadie lo que habíamos visto. Aquella risa, al parecer de un hombre, y la voz y el llanto de la mujer, nos hizo correr despavoridos sin siquiera pensar. Le grité a mi esposo que corriera lo más rápido posible, que esa cosa, fuera lo que fuera, pretendía matarnos. La cabaña estaba cubierta por una nube oscura y sobre esta había un personaje muy negro flotando en el aire y escupiendo fuego. No es fácil de describir aquel momento tan aterrador que nos tocó vivir, ya que en la carrera solo tratábamos de escapar. De aquel engendro solo podíamos identificar sus ojos rojos y su aliento a azufre que se esparcía rápidamente por el aire. Mientras corríamos atravesando el bosque, ese infernal personaje nos seguía volando, emitiendo sonidos amenazantes y aterradores. Detrás de él iba esa nube negra y una densa neblina que terminó por apoderarse de cada rincón del bosque. Tenía mucho miedo. Por primera vez en mi vida me arrepentía de no controlar mis impulsos. Pues por mi culpa ahora no solo yo estaba en peligro real, también Manuel. Mientras corría sentía mucho dolor. Mi piel se rompía con las ramas de los árboles y las espinas que se me ponían en el medio del camino. Pero, aunque dejara medio cuerpo enganchado de la maleza, no podía detenerme o aquel engendro iba a devorarme para saciar su hambre de vidas humanas. Mientras huíamos podía escuchar los gritos de la mujer que seguía gritando en la cabaña. Podíamos escucharla aún, cuando ya estábamos bastante lejos de donde estábamos. Aquellos chillidos espeluznantes se me clavaban en el cerebro como cuchillos afilados. El demonio seguía acechándonos y no dejaba de perseguirnos. Por donde quiera que pasaba aquel ser de las tinieblas, solo dejaba un rastro de muerte y destrucción. Los árboles se secaban de inmediato y los animales morían con solo respirar aquel horrible olor a azufre. Por un momento me perdí en medio del bosque neblinoso. No sabía por dónde se había ido Manuel y tampoco podía ponerme a buscarlo. Habíamos llegado a un punto de la huida en donde cada quien tendría que intentar sobrevivir por sí solo. Cuando ya no pude seguir corriendo, me senté sobre la tierra intentando tomar el aire que mis pulmones estaban necesitando. Estaba agotada, sola y desesperada. Por un momento el demonio dejó de perseguirme. Me preguntaba a dónde había ido, y si se estuviera preparando para emboscarme en un ataque mortal.
Todo estaba muy oscuro y por mucho que me esforzaba no lograba encontrar el fin de aquel bosque. Entonces un grito de desesperación y pánico agravado partió la noche de aquel lugar tan tenebroso. Sentí la voz de Manuel y no pude más que correr hasta el lugar de donde provenían los gritos. La bestia lo alcanzó y lo abrazó, succionando la mayor parte del agua que tenía en su cuerpo, y luego lo dejó caer. Entonces se fue a otra parte del bosque, me imagino que con la intención de encontrarme a mí, para castigarme o hacerme lo mismo. A fin de cuentas, yo era la responsable principal de aquel ultraje. Manuel se fue al suelo mientras se abrazaba las piernas, gritando de dolor. Me decía que por favor lo mojara, que se estaba quemando por dentro. Entonces, con mucho esfuerzo, ayudé a mi esposo a trasladarse. Por suerte, en medio de la oscuridad de la noche, logramos encontrar el manantial que nacía en el bosque y luego se convertía en un riachuelo. En eso Manuel se introdujo en él. Después de abrazar a Manuel, la sombra, como absorbida por una fuerza superior, volvió a la cabaña, junto con dicho personaje que reía con unas carcajadas infernales. Cuando la noche volvió a estar en calma, escuché personas que subían por el camino haciendo algarabía y diciendo nuestros nombres. Hacía rato que nos buscaban y allí nos encontraron. Manuel seguía dentro del agua fría y yo lloraba de miedo a la orilla sin atreverme a gritar para pedir ayuda. Alguien había escuchado los gritos y las carcajadas de aquel espectro y entonces supo que estábamos en problemas. Hacía mucho que nadie se atrevía a profanar el misterio de aquella cabaña, porque se sabía que no todos tendrían la dicha de salir con vida para contarlo. Mi esposo y yo fuimos de los pocos mortales que se atrevieron a molestar al demonio de la cabaña y vivieron para contarlo. Según me contaron después, cuando ya todo había pasado, hacía muchos, pero muchos años, vivió en aquella cabaña una mujer que decía ser una gran bruja. Al principio a los moradores no les molestó la presencia de aquella mujer con talento para comunicarse con el más allá, porque iban a consultarle sus problemas y ella siempre los ayudaba. Pero con el tiempo empezaron a aparecer animales secos y después fueron personas. Así que todos comenzaron a culpar a la bruja de aquellas muertes, y una noche se reunieron y la encararon con amenazas de quemarla, si no decía la verdad sobre aquellas misteriosas muertes. Ella confesó que era sirviente de las tinieblas y que, en sus juegos de maldad, había dejado entrar a nuestro mundo un demonio condenado por desobediencia que era muy destructivo y se alimentaba de vidas, pero solo necesitaba de una vida cada tantos años, no sabía ella a ciencia cierta cuántos. Ese fue el motivo por el cual no secó completamente a Manuel con aquel abrazo infernal. Porque aún no le había llegado el momento de alimentarse. Manuel poco a poco se fue recuperando, aunque necesitó días de recuperación, y los remedios de un espiritista logró que su cuerpo se volviera a hidratar y pudo regresar a la ciudad. Con los años, los padres de Manuel se vinieron con nosotros definitivamente a vivir en la ciudad. Según dijeron, la cabaña seguía allí, esperando por algún intruso que se atreva a invadir sus dominios, para dejar escapar a aquel hambriento demonio y destapar una ola de dolor y muerte. El demonio en el armario. Sin lugar a duda, a muchos les gustan los gatos, incluso hay personas que sienten fascinación por ellos. Según la historia antigua, se puede saber que en otros tiempos, en algunas civilizaciones y reinados, los gatos fueron venerados creyendo los dioses o enviados de ellos. Los meninos tienen en su auge un enorme poder. Pues se cree que ellos pueden cruzar la línea entre la vida y la muerte, e incluso interactuar en el más allá, y con almas que ya partieron de los dominios de los mortales. También, referente a los poderes que se les atribuyen a los felinos, se dice que presienten y ven cosas que los humanos y otros animales no pueden ver. Lo de sus 7 vidas no se ha confirmado si es verdad, pero esa creencia los hace ser aún más enigmáticos. Son capaces de limpiar las malas vibras que habitan en cada hogar, o si alguien se las envía de mala fe.
También se habla de que los gatos domésticos son fieles guardianes de los bebés, pues son capaces de presentir cuando algún ser oscuro o peligro inminente los acecha, y por ende, son excelente compañía para los niños y los ancianos de los hogares, que son los más desvalidos de la familia. Algunas personas no los quieren por supersticiones que se tejen a su alrededor. Sobre todo a los negros, porque se dice que traen mala suerte y atraen a la muerte. Hasta he escuchado decir que las brujas se transforman en gatos cuando quieren camuflajearse entre las personas sin ser descubiertas y así poder hacer de las suyas. Sí, hace muchísimos años fueron utilizados por hechiceras para hacer daño, incluso en estos tiempos, lo siguen haciendo algunas brujas, pues su extraño auge les da mucho poder a sus hechizos. Esta historia que voy a relatarles sobre un gato, tal vez haga que ya no te guste, no, por el contrario, quizás sientan más fascinación por ellos. Pero sea cual sea tu opinión, debes coincidir conmigo en que los gatos son los animales más enigmáticos y misteriosos que fueron puestos sobre la tierra. En aquellos años, mi pequeña hermana Lili era apenas una bebita. No recuerdo bien, pero estoy seguro de que no pasaba de los 6 meses de nacida. Éramos 5 los miembros de nuestra familia, mis padres, mi hermana, yo y, por último, estaba Napoleón. Por si te estás preguntando quién es Napoleón, te diré que no se trata del emperador francés, no se trata de otra persona, sino de un gato siamés que teníamos en casa como parte de nuestra familia. Mis padres lo habían adoptado cuando yo era muy pequeña, y siempre estuvo a mi lado para protegerme de los peligros que solo él tenía el poder de detectar. Los días transcurrían sin mayores complicaciones en nuestro hogar. Quizás algún que otro problema de tipo económico, porque éramos una familia bastante humilde, pero, aparte de eso, no había nada que pudiera quitarnos el sueño, pues parecía que nada rompería la tranquilidad en nuestro hogar. Sin embargo, el maligno no tiene sosiego y nunca duerme, pues constantemente busca almas que atormentar y condenar. Aunque, no se sabe en qué momento ni lugar aparecerá con su mal. Por lo regular, ronda donde hay más tranquilidad para corromperla, y teniendo eso en cuenta, mi familia era un blanco fácil. Por tanto, escogió a mi familia para dar su próximo golpe, tal vez por mi pequeña hermana. Entonces Napoleón empezó a tener comportamientos extraños. Ahora solo quería estar todo el tiempo donde estaba Lili. Ya no salía por las noches a caminar sobre los tejados, ni a enamorar a las gatas de la colonia. Además, se había vuelto muy activo y la pereza acostumbrada había abandonado definitivamente su cuerpo. Siempre se sobresaltaba al escuchar cualquier ruido, sobre todo si dicho ruido ocurría en los alrededores de donde se encontraba la niña en ese momento. Era tanta la obsesión de Napoleón por Lili, que escuché decir a mi mamá en varias ocasiones que el gato se estaba volviendo loco, porque hasta de ella misma celaba a Lili. Todo el día se la pasaba de aquí para allá. Daba la impresión de perseguir algo o a alguien, que solo él podía ver, siempre por el entorno donde se encontraba la niña. Todo comenzó el día en que mi padre, muy contento, trajo a casa un armario que le había regalado un adinerado terrateniente para el que hacía poco que trabajaba. Dicho armario, aunque era bastante viejo, se veía muy conservado. Y como el ropero que estábamos utilizando mi hermana y yo estaba en tan mal estado, no dudó en ponerlo en nuestro cuarto para que pudiéramos utilizarlo nosotras. Cierto día, en que mi mamá estaba ocupada en las labores domésticas diarias, escuchó que mi hermana lloraba desconsoladamente. Sin dudar, dejó lo que estaba haciendo, porque le pareció que el llanto no era como todos. No era usual que mi hermanita llorara de esa manera tan desesperada. Lili lloraba muy fuerte, de una manera que le hizo estremecer. Pues aquel llanto era de pánico. Había algo que le estaba dando mucho miedo. ¿Ese gato loco le estará haciendo algo a mi hija? Definitivamente vamos a tener que darlo en adopción a alguien que no tenga ningún bebé, pensaba ella,
mientras soltaba muy molesta el paño de mano sobre la meseta después de secarse las manos. Luego, caminó en dirección a las escaleras. Debía acceder a la planta alta, donde se encontraban las habitaciones, porque desde allí provenían los gritos desesperados de mi pequeña hermana. Al entrar al cuarto, vio que la niña estaba parada con sus manitas apoyadas sobre la baranda de la cuna y lloraba mirando hacia el armario. Otra cosa que provocó espanto en mi madre fue el comportamiento de Napoleón, que parecía querer atacar a alguien. Sus garras tiraban zarpazos hacia el vacío, los pelos de su lomo estaban erizados y sus ojos también miraban hacia aquel ropero. Extrañada, lo veía sin entender por qué hacía eso si no había nadie allí. Aunque aquel comportamiento tan raro nunca antes lo había visto en nuestro gato, ella supuso que el menino estaba en celo y por eso tenía este comportamiento atípico. Pero por su mente nunca pasó que algo malo podría estar rondando a su bebé y que el gato solo la estaba protegiendo. «Cállate ya, gato loco. Mira lo que hiciste». «Ya asustaste a la niña», dijo mientras tomaba a Lili en sus brazos cargándola y llevándola con ella a la cocina. Pensó que sin duda estaba llorando porque el gato, con aquella algarabía, la había asustado. Pero estaba muy lejos de imaginar el enorme peligro que merodeaba nuestra casa y, sobre todo, a Lili. Pasó de largo el incidente y ni siquiera lo comentó con nosotros. No había nada de qué preocuparse, era un incidente como cualquier otro. Una vez que la niña estuvo junto con ella en la cocina se tranquilizó. Entonces sacó al gato del cuarto, que seguía de una manera amenazante frente al armario. Napoleón salió detrás de ella y se acurrucó muy cerca del redil donde mi madre había puesto a Lili para poder seguir en sus quehaceres. Cuando regresé del colegio, mi madre me pidió que la apoyara con el cuidado de mi hermanita porque, según me dijo, se había pasado la mañana muy majadera. Yo, tan obediente como siempre fui, hasta el cuarto que compartía con mi pequeña hermana, coloqué mi mochila sobre el escritorio para disponerme a cumplir con el encargo que había hecho mamá. Pero antes de salir de la habitación, algo me hizo estremecer. Cuando entré, la puerta del armario estaba semiabierta y cuando estiré mi mano para cerrarla, de una manera casi mágica se cerró dando un portazo de eso que te hace tapar los oídos. Ya sé lo que están pensando. Que tal vez solo fue el viento que entró por las ventanas. En un principio yo pensé lo mismo, pero luego tuve la certeza de que era imposible, ya que todas las ventanas estaban cerradas. Además, era imposible que en la posición que tenía aquel armario, el viento pudiera impactar tan fuerte como para cerrar aquella puerta de una manera tan violenta. Regresé a la cocina y le comenté a mi mamá lo que me había pasado con el misterioso ropero. Ella solo me dijo que todo estaba bien, que seguro habían sido ideas mías. Yo tenía la certeza de que no era como ella decía. Pues estaba seguro de lo que viví y de que el armario se había cerrado solo, se cerró. Pero no tenía cómo probar mi teoría, así que solo me acogí al beneficio de la duda, y callé. Después de almorzar, mi padre regresaría al trabajo y mi madre iría hasta el pueblo para hacer algunas compras. Por tanto, me tocaba a mí el cuidado de Lili hasta que ella terminara en el supermercado y regresara a la casa. Después de dormir y colocar a mi hermanita sobre su cuna, mamá salió para esperar al autobús que la llevaría hasta el súper. Napoleón subió las escaleras y se echó justo al frente de la cuna donde Lili dormía profundamente. Estaba acostado, pero de una forma un poco extraña. Pues daba la impresión de que estaba esperando que algo sucediera. Miraba fijamente a aquel armario. En ese momento yo no sabía lo que realmente estaba pasando. Pero, como Napoleón se veía bastante tranquilo, me acosté en mi cama y terminé por dormirme. En eso desperté sobresaltada al escuchar aquellos gruñidos. Al sentarme en la cama, pude ver el comportamiento particularmente agresivo que tenía Napoleón. El pelo de su lomo estaba de punta y su boca mostraba sus dientes.
sin contar con los ojos que estaban más grandes de lo normal y con sus garras arañaba la puerta del ropero insistentemente. Se veía muy nervioso y queriendo entrar, como si presintiera que dentro había algo malo. Me puse de pie y caminé hacia aquella mole de cedro pulido. De él salían unos ruidos rarísimos y unos murmullos que me daban mucho miedo. Al principio quise pensar que se trataban de ratones que habían logrado colarse dentro, aunque la puerta estaba cerrada. Tenía una endija entre dos tablas porque, como dije antes, se trataba de un armario muy viejo. Por eso llegué hasta él y puse mi ojo en aquella endija. Tenía la esperanza de verificar que solo se trataba de roedores mordiendo la ropa u otra cosa que estuviera guardada dentro. Mi cuerpo se congeló cuando vi aquello. Aunque todo estaba muy oscuro adentro, pude ver claramente aquellos dos ojos que estaban adentro del armario. Eran más grandes de lo normal y eran tan rojos que parecían estar hechos de fuego. Después de pegar un grito y, como por instinto de preservación, separé mi rostro de aquel armario y, dando pasos para atrás, me fui separando de él, hasta pegar mi cuerpo a la baranda de la cuna donde Lily seguía durmiendo inocente a todo lo que estaba ocurriendo en aquella habitación. Mientras tanto Napoleón seguía gruñendo y arañando amenazante a aquella puerta. Agarré a mi hermana, intentando no despertarla, y salí de la habitación hasta llegar al cuarto de mis padres. La puse sobre la cama y la calcé con 2 almohadas para que no fuera a caerse de allí. Regresé al cuarto donde permanecía mi gato enfrentándose con algo que solo él podía ver. Napo, ven, vamos, intenté llamar su atención. Al principio hizo caso omiso a mi llamado, pero luego, después de mi insistencia, logré que me siguiera hasta el cuarto donde me había refugiado junto a mi hermana para esperar a que mi mamá regresara del supermercado. De repente, la niña volvió a llorar, pensando que tenía hambre. Fui por ella a la cama, la cargué y la llevé hasta la cocina para prepararle el biberón. Al llegar y abrir la puerta, Napoleón entró primero que nosotras, corriendo y de un gran salto cayó sobre el redil de la niña, impidiendo que yo la pusiera ahí dentro para prepararle su alimento. La niña no paraba de llorar y se jalaba a ella misma de los cabellos. El gato, enfurecido, peleaba con algo sin haber nadie. Al menos yo no lo veía, pero tenía la certeza de que algo estaba allí, sobre todo recordando aquellos ojos tan tenebrosos que antes vi en el armario de nuestro cuarto. Lily seguía gritando desesperada. Como pude, agarré una caja de leche y la puse en el biberón. Prácticamente no di tiempo ni a que se calentara. Salí de la casa y debajo del almendro del patio me senté para alimentar a la niña, mientras esperaba a que mi madre regresara del supermercado. No tenía la intención de regresar adentro, al menos hasta que no hablara con mi mamá. Pensaba que tal vez ella no iba a creerme como pasó antes. Pero estaba decidida a no regresar a mi cuarto si no accedía a revisarlo bien. Si Napoleón pudiera hablar, qué bueno sería, pensaba para mis adentros, porque estaba convencida de que él podía ver a aquello que otros no podían. Pues presentía el peligro y era capaz de enfrentarlo. Ese era el motivo por el que no se separaba ni un segundo de Lily. Mamá llegó aproximadamente 30 minutos después, con todas sus compras en 2 sendas jabas. Se sorprendió al vernos a los 3 sentados allí. Cuando se nos acercó a preguntarme qué estaba sucediendo, comencé a contarle, pero muy pronto el llanto me impidió continuar. Estaba tan nerviosa que ella se detuvo a analizar cuánto de cierto podía haber en aquella historia que yo le estaba contando. Napoleón estaba también allí, como de costumbre, echado al frente de mis pies y junto a Lily. Cuando mamá llegó, enseguida se acercó y la acarició restregándose contra sus pies. Mamá cargó a Lily para regresar a la casa, y me prometió que revisaríamos aquel armario completamente. Y si allí dentro se ocultaba algún espectro, de seguro ella lo encontraría. Yo al principio tenía mis dudas, pero después terminé por aceptar. De todos modos, no podía quedarme el resto de mi vida sentada bajo aquel almendro.
pues en algún momento tenía que regresar a la casa y enfrentar aquello que estaba dentro del armario viejo, que estaba dentro del cuarto que compartía con mi hermana menor. Mamá dejó las compras en la cocina y subió con nosotras a la habitación para revisar aquel armario de punta a cabo. Puso a Lili sobre la cuna y le dio algunos juguetes para que se mantuviera tranquila, mientras ella revisaba aquello que ya sabemos. Luego abrió la puerta de par en par y comenzó a sacar todo y ponerlo sobre la cama, percheros, ropas, zapatos. Todo, incluso nuestros juguetes. Todo lo puso encima de la cama. Luego, cuando ya no hubo nada, me llamó para que pudiera ver con mis propios ojos que dentro de aquel armario no había absolutamente nada. «Ven, Mariana, para que veas que no hay nada acá», me dijo mientras también, con gestos, me invitaba a caminar en dirección a donde estaba. Yo, recelosa, obedecí y ciertamente estaba vacío. Me preguntaba cómo era posible si yo misma había visto aquellos dos ojos de fuego dentro. Además, estaba el comportamiento de Napoleón que anunciaba que un peligro inminente nos acechaba, sobre todo a Lili. Entonces, no tuve más remedio que aceptar que todo había sido invención de mi mente, influenciada por el comportamiento de mi gato. Pero igual seguía teniendo mis dudas. Mi mamá volvió a colocar cada cosa dentro del armario de la misma manera en que estaba antes. Ya era tarde-noche cuando llegó mi papá del trabajo. Mi madre, aunque quería aparentar que todo estaba bien y que no creía el cuento del demonio en el armario, terminó por contarle con lujo de detalle todo lo que había ocurrido en el día relacionado con aquel armario de cedro, que su jefe le había regalado hacía unos días. Yo lo sé, porque los escuché escondida detrás de la pared, cuando ellos conversaban en la cocina mientras ella preparaba la cena. Mi padre, que era un hombre de campo y creía en daños, brujerías y todo lo que tiene que ver con el inframundo, fue hasta donde estaba el armario. Después de analizarlo durante algunos minutos, decidió deshacerse de él. Solo que ya era muy tarde para llevárselo lejos, y decidió dejarlo allí al menos por esa noche. Entonces le pidió a mi madre que se encargara de sacar todo lo que tenía dentro, y lo pusiera dentro del antiguo ropero. Ese que habían cambiado por su mal estado y porque le habían regalado a papá. Ella inmediatamente lo hizo, porque muy en el fondo sabía que había una nebulosa alrededor de aquella mole de cedro fino que no le gustaba para nada. Luego, cuando ella hubo cumplido con su orientación, mi papá buscó la llave de oro en forma de cruz que le había dado el antiguo dueño, y cerró la puerta del armario, y se la llevó con él colgada en su cuello. Mañana se iba a deshacer de aquel armario maldito para siempre. Así que el espectro que habitaba dentro de él solo tenía la noche para cumplir con su objetivo de dañar nuestra familia. Entonces llegó la noche y con ella la hora de dormir. Después de que Lili se durmiera, mi madre la puso sobre la cuna, la arropó y caminó hacia donde yo estaba. Intenta dormirte pronto y no te preocupes por nada, nena. Ese armario, como ya viste, está completamente vacío. No es cierto que haya un fantasma adentro ni nada que se le parezca. Pero en caso de que suceda algo, tu padre y yo estaremos al tanto. Y te prometo que mañana ese armario no estará más, me dijo mientras caminaba hacia el interruptor para apagar la luz. Por favor, mamá, no apagues la luz esta noche, le dije suplicante. Sabía que aunque ella a toda costa intentaba darme seguridad, ni ella misma tenía certeza de lo movida que estaría la noche. Pero bueno, se fue luego de acceder a dejar la luz encendida. Napoleón también se quedó dentro de la habitación. Como ya se le había hecho costumbre, estaba echado al frente de la cuna de Lili y aunque a mi madre no le gustaba para nada el comportamiento que había tenido en los días anteriores, lo dejó allí. Después de los últimos acontecimientos, pensaba que dichos comportamientos pudieran estar relacionados con el misterioso armario, porque casualmente había cambiado mucho desde el mismo día en que mi padre lo había traído a casa. Yo estaba sin sueño.
Pese a que quería pensar que todo estaba bien, no lograba conciliarlo. Napoleón tampoco dormía, solo dormitaba a medias y por eso yo sentía que las cosas podrían complicarse. Cuando el reloj de la pared marcó las 12 en punto, comenzó la peor vivencia de horror de toda mi vida. Comenzaron los susurros y los gruñidos dentro del armario. Lo que estaba adentro, fuera lo que fuera, empujaba la puerta muy fuerte intentando salir. Napoleón comenzó a gruñir como el día anterior y tomó su posición de ataque característico y sus rasguños a la puerta del armario. Pese a que la habitación estaba totalmente alumbrada, yo estaba en un puro nervio y terminé por comenzar a llorar. Sé que lo más lógico era que comenzara a gritar para que mis padres me escucharan y corrieran a socorrernos, pero no podía. Tal vez era el nudo que tenía en mi garganta, o los constantes sollozos los que me lo impedían, pero yo no lograba ni siquiera ponerme de pie, mucho menos gritar. Napoleón mostraba el peor comportamiento que había manifestado en toda su vida. Muy agresivo, se lanzaba contra la puerta del armario y luego de que su felino cuerpo rebotara, se lanzaba otra y otra vez. Los golpes del demonio que estaba enjaulado dentro del armario se hacían más y más fuertes. Hasta llegué a pensar que volcaría el armario. Pero no fue así, pues después de mucho empujar, la puerta cedió rompiéndose y la figura macabra salió. Era horrible. La cabeza tenía la forma de una cabra con dos cuernos largos, bien formados y puntiagudos, y un hocico largo también. Tenía los ojos rojos, y las manos con garras estaban llenas de pelos que parecían de cabra también. A mi corta edad no tenía ni idea de qué era aquello. Solo sabía que por su apariencia y por la reacción de mi gato, era algo muy peligroso y debía mantenerme y mantener a mi hermana lejos de su alcance. Sin saber qué hacer ni cómo reaccionar, vi cómo aquello se abalanzaba sobre mi gata y la agarraba, arrancándole la cabeza de un mordisco. Luego la fue desmembrando mientras devoraba cada parte de su cuerpo. Al ver aquella escena tan sanguinaria, logré que un grito desgarrador saliera por fin de mi garganta. Lily lloró también, aunque no por el mismo motivo que yo. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo se asustó con mi grito y se paró en la cuna. Entonces la bestia notó que mi hermana estaba allí y lanzó los restos del gato para cambiarlos por un plato más fino y suave. Estaba seguro de que mi hermana sería la próxima víctima, así que corrí hasta donde ella estaba para protegerla. Estoy segura de que aquel demonio nos hubiera devorado a las 2 de no ser porque mi padre entró a la habitación. Y después de decir unas palabras en un idioma que yo no conocía, levantó la llave de oro en forma de cruz y la bestia, después de pegar un chillido desgarrador, se volvió a meter en el armario. Después de eso, ya nadie pudo dormir. Con mucho dolor, recogí los restos que aquel espectro había dejado de Napoleón, y los puse dentro de una caja de zapatos para, al otro día, darle sepultura en el patio de la casa. El fin del armario fue ser consumido por el fuego cuando al otro día papá, con la ayuda de un vecino, lo llevó hasta un camino y allí le prendió fuego. Desde ese día, todo fue calma y tranquilidad en casa, aunque nunca lograremos olvidar a Napoleón, el gato que fue capaz de entregar su vida para protegerla de su dueña. El fantasma de la pala. Mi madre siempre decía que yo era un niño especial. Yo sé que las madres siempre ven atributos en sus hijos que muchas veces no tienen, pero en mi caso creo que ella tenía razón. Ciertamente, yo considero que lo era. No porque fuera sobresaliente en las lecciones del colegio o me desempeñara de una manera brillante en algún deporte. No, ese no era el punto. Siempre fui un niño con una capacidad muy especial para relacionarme con la muerte. Por lo general, los niños sienten miedo o sufren cuando su mascota o algún familiar mueren. Ese no era mi caso. Decía que la muerte era parte de la vida. Yo sé que esa era una filosofía un poco fuerte para la corta edad que tenía en aquel entonces, pero creo que el destino me escogió desde el mismo día de mi nacimiento.
Yo sé que mi profesión no es para nada muy demandada. A las personas les cuesta ver la vida como yo. A veces he pensado en buscarme otro trabajo y hasta lo he hecho, creo que 2 veces. Pero a pesar de mis intentos por hacer vida lejos de los dominios de la muerte, nunca encajo en ninguna parte. Entonces termino por regresar siempre al lugar de partida. Hace mucho tiempo que soy velador del panteón del pueblo. Son muchas las historias que tengo para contarles. Algunas vividas por mí y otras las he escuchado allí. Todas reales o, al menos, las que me han tocado vivir a mí en lo particular. Por eso, hoy voy a tomarme un pequeño lapsus de tiempo para contarles algunas historias paranormales que dan fe de que existe vida después de la muerte. Pero voy a comenzar por el principio. Cuando siendo apenas un adolescente loco e irresponsable, tuve mi primer encuentro con el mundo fantasmódico y paranormal. Fue en este mismo lugar, en el panteón donde hoy presto mis servicios como velador. Para ese entonces me encontraba pasando a preparatoria. Era un chico audaz, extrovertido y amante de las aventuras. Me gustaba sentir las emociones fuertes y la adrenalina que provocaba el peligro inminente. Había 3 chicos en mi salón que por lo general tenían los mismos intereses que yo. Por eso nos llevábamos tan bien y siempre se nos veía juntos para todas partes. Una tarde, mientras regresábamos a nuestras respectivas casas, a Juan se le ocurrió lanzar aquel reto. ¿Quién se suma a pasar la noche dentro del panteón? Aquello sonó aterrador, justo como a nosotros nos gustaba. Pero para hacerlo aún más tentador, Jaime propuso hacer una apuesta. Entonces todos estuvimos de acuerdo. Colocamos 500 pesos cada uno dentro de una bolsa y lo guardamos en la casa de María, una compañera de aula que vivía a solo unas cuadras del panteón donde pasaríamos la noche. Al otro día, el que amaneciera en el panteón y lograra terminar la aventura en una pieza, se quedaría con todo el dinero. Ah, y otra cosa, nadie podía llevar linterna, celular ni otro medio de comunicación ni de apoyo. Pues bien, listo y hecho. Apenas pasaban las 11:30 de la noche cuando por fin me escurrí por una de las ventanas de mi casa para ir a desafiar a los espíritus que moraban en aquel cementerio. Mis padres ya descansaban confiados en que yo estaba durmiendo en la habitación contigua a la de ellos. Después de salir a la calle, caminé procurando buscar las zonas más oscuras. Debía evitar que algún conocido pudiera verme e irle después con el cuento a mis padres. Ya habían pasado casi media hora cuando por fin estaba en el lugar pactado con mis 3 atrevidos amigos que ya me esperaban. Pensé que te habías acobardado, Luis, se rió Juan. Le dije que yo era un hombre y que se preparara, pues que estaba convencido de que sería yo quien ganaría la apuesta. Entonces salimos en busca de un lugar por donde pudiéramos entrar. Dimos un recorrido por los laterales del panteón para localizar a los veladores y poder entrar sin ser sorprendidos. Ellos estaban por la parte derecha, muy cerca de la oficina de los registradores. Nosotros corrimos y entramos por la parte izquierda, por donde estaba el crematorio, porque estaba más oscuro y no corríamos riesgo de ser sorprendidos. Ayudándonos de un almendro que estaba junto a la cerca, logramos penetrar aquel lugar tan oscuro y desolado. Ya dentro, comenzamos a caminar entre las tumbas, saltando sobre las bóvedas como si ellas fueran solo unos muros de diversión. El primero en ofender a los moradores del cementerio fue Juan, que agarró una de las flores que estaban en un jarrón que pertenecía a una tumba. Luego, como si fuera poca ofensa, la colocó sobre su oreja y se puso a danzar como si fuera un afeminado. No hagas eso, Juan, lo regañé. Pero él solo se rió, mientras me llamaba cobarde y se iba saltando y riendo. Jaime y David se quedaron junto conmigo, pero Juan siguió corriendo y terminó por perderse. Intentamos encontrarlo, pero nos fue imposible. Recuerden que donde estábamos no podíamos gritar porque podíamos ser sorprendidos por los veladores y entonces sería Juan el único ganador de aquella apuesta tan tonta y macabra a la vez.
Entonces comencé a escuchar aquellos susurros tan aterradores. Era como si alguien que no podíamos ver estuviera hablándonos muy cerca de nuestros oídos. ¿Escuchaste eso, Luis?, me dijo Jaime, que comenzaba a ponerse nervioso. No te preocupes, ese debe ser Juan, que intenta asustarnos para que decidamos irnos y quedarse él con toda la plata. Pero no vamos a darte el gusto. ¿Me escuchaste, Juan?, dije en un tono relativamente alto, buscando que nuestro compañero, que se suponía que estaba cerca, nos pudiera escuchar. Pero no los veladores, no, o nos obligarían a salir inmediatamente. Pero nadie contestó, solo el chirriar de un búho real que nos sobrevoló, como ave de mal agüero presagiando muerte, desgracia y terror. Como si fuera un resorte, salté cuando escuché el sonido de aquella ave nocturna. Miré a mis compañeros y estaban pálidos y notablemente asustados. No se asusten, solo ha sido un búho, les dije intentando calmarlos un poco, porque ciertamente tenían el rostro con tanto terror que tal pareciera que estaban a punto de un desmayo. Pero no era solo un búho, como les dije. Prácticamente con gestos, me indicaron que detrás de aquella tumba que tenía la figura de un castillo de la época medieval había alguien que se agachaba y luego se volvía a parar. Les dije que seguro era Juan, que nos estaba jugando una broma para luego decirnos que éramos unos cobardes, pero ellos me respondieron algo que me hizo reaccionar, porque realmente tenía lógica. Nuestro amigo se había ido para la otra parte del panteón. Comencé a observar el lugar donde me indicaron mis compañeros y pude verificar que era verdad lo que me estaban diciendo. Detrás de aquella bóveda había una sombra que se movía como si estuviera haciendo sentadillas. Entonces Jaime, casi llorando, me pidió que ya nos fuéramos, que no le importaba perder la apuesta ni perder la maldita plata. Le dije que creía que era lo más sensato. Mirando para todos lados comenzamos a caminar en dirección al lugar por donde vimos marcharse a nuestro compañero hacía unos momentos. Dejando atrás al espíritu del deportista que hacía ejercicios en el medio de un cementerio después de la medianoche. Sabíamos que debíamos abandonar aquel lugar lo antes posible, pero estábamos completamente perdidos, enredados entre el manto oscuro de una noche carente de luna y confundidos entre tantas tumbas semejantes. Paso a paso nos alejamos del lugar por donde entramos. A unos pocos metros vimos la silueta de un hombre caminar entre las tumbas portando algo que tenía apoyado sobre su hombro. Pensamos que debía ser uno de los veladores porque llevaba puesto el uniforme que vestían todos los trabajadores del sector funerario. Decidimos llamarlo y pedirle ayuda. Aunque eso implicara que nos sacara de allí y perdiéramos la plata y la apuesta con Juan. Pero queríamos ponerle punto final a aquella noche y largarnos de aquel panteón tan aterrador y solitario. A nuestros gritos, aquella figura caminó hacia donde nosotros estábamos parados. «Por fin estamos salvados», exclamé sonriente. Pero nada más lejos de la verdad. Eso lo supimos cuando aquel engendro estuvo a pocos metros de nosotros. Tenía la cabeza deforme y las manos largas. Sus pies torcidos no le impedían trasladarse de manera muy ágil y rápida por entre las bóvedas. Tenía todo el uniforme empapado en sangre. Y con su mano sostenía una pala goteando sangre también. Mis compañeros y yo comenzamos a correr despavoridos, mientras gritábamos de miedo y desesperación. En aquellas circunstancias terminamos por separarnos y cada quien tomó un rumbo diferente. A partir de ese momento no podríamos apoyarnos más. Cada quien era dueño y responsable por su propio destino. Tendríamos que ocuparnos completamente solos de encontrar la manera de salir de aquel laberinto del terror. Y como si fuera poco, teníamos el constante acecho de las almas en pena que habitaban allí y la peligrosa amenaza del fantasma de la pala. Sin saber cómo, llegué hasta donde descansaban los restos de los muertos de mejor posición. Lo sabía por las apariencias de las bóvedas que se veían muy costosas. El viento comenzó a soplar de pronto y sin motivo aparente, lleno de silbidos y lamentos que hicieron que mi joven cuerpo comenzara a temblar de miedo.
Juro que quise correr, pero mis pies se quedaron estáticos y no respondían a las órdenes de mi cerebro. ¿Dónde estaban los veladores y por qué no acudían en mi ayuda de una maldita vez? Me preguntaba mientras intentaba controlar los sollozos que me cortaban el aliento. Estaba en peligro real de muerte. Me encontraba siendo acosado por los espíritus oscuros que habitaban el panteón y amenazado por aquel engendro de la pala. ¿Y mis pobres compañeros? ¿Cómo estarían? ¿Lograrían escapar o aún estarían ocultos por algún rincón de aquel lugar de muerte y sufrimiento? Después de unos minutos, el viento dejó de soplar con aquella fuerza espeluznante. Mi llanto cesó, comencé a recuperar la cordura y volvía a la realidad. Nadie iba a acudir en mi auxilio. Si no hacía algo yo mismo para remediar mi situación, nadie lo haría por mí. Mientras yo seguía parado allí esperando a que sucediera un milagro, el fantasma de la pala seguía por algún lugar de aquel enorme panteón, sediento de sangre y cuerpos inocentes que devorar. Miraba para todas partes y no podía ver el fin de aquel enorme mausoleo. Tenía que comenzar a caminar aunque no supiera a dónde iba. Y así lo hice. En estado de alerta, comencé a trasladarme entre todas aquellas construcciones. Mirando para un lado y luego para el otro, iba dando pasos hacia la salvación definitiva. Escuché entonces unos gritos desgarradores que provenían de un poco más adelante. Se me parecieron a la voz de mi amigo Jaime y no pude más que correr en dirección al sonido. Pero ya no pude seguir. Los gritos cesaron antes de que lograra encontrar el punto exacto donde se encontraba mi amigo. Entonces volví a quedar varado en el medio de aquel mar de muerte, sin saber hacia dónde correr. Vi a Jaime caminar directo a donde yo estaba. Entonces salí, me paré en la calle y lo esperé. Cuando lo pude ver de cerca, quedé atónico. Mi amigo tenía la piel tan blanca como la cera. Sus ojos estaban fijos al frente y su respiración carecía de sonido. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Esa fue la pregunta más tonta que he hecho en toda mi vida. ¿Cómo iba a estar bien con aquella facha? Él detuvo su andar apresurado, pero sin siquiera voltearse a ver, me dijo aquellas palabras que en aquel momento no entendí. Él viene, Luis, debes salir pronto de este maldito lugar o te hará lo mismo que a mí. Luego continuó su camino. Intenté detenerlo, pero, al tirar la mano para agarrarlo, mis dedos no alcanzaban nada. Era como si mi amigo estuviera hecho de aire. Entonces volví la mirada al escuchar el fuerte sonido de unos pasos a galope. Como por instinto de preservación, me oculté detrás de la tumba que estaba junto a la calle de asfalto del panteón. Vi cómo el fantasma de la pala caminaba con pasos rápidos en dirección hacia el lugar por donde se fue Jaime. Lo dejé seguir por dos razones. Primero, porque aquella figura malévola me aterrorizaba, y segundo, porque aunque me costara aceptarlo, con lo que escuché y vi antes, sabía que Jaime ya no estaba en el mundo de los vivos. Seguí caminando en contra de la dirección por donde vi marcharse a aquella figura demoníaca. Al menos ya sabía por dónde andaba y tendría más tiempo para intentar escapar. Pero al pasar por el lugar de donde había salido Jaime unos minutos antes, no pude evitar llegar hasta allí. En efecto, lo que vi parecía una escena sacada de una película de terror extremo y profundo. Sobre el suelo de la mampostería se encontraba el cuerpo sin vida de Jaime. En medio de un mar de sangre, mutilado y con la piel desgarrada. Las manos y los pies carecían de dedos. Y el torso abierto dejaba ver que sus viseras habían sido arrancadas. Estábamos a merced de un engendro fantasmal que asesinaba, mutilaba y devoraba a sus víctimas y no sabíamos cómo escapar de él. Me preguntaba si terminaría como mi amigo. ¡Qué muerte tan cruel y tormentosa! Poco después me encontré con David. Él también había tenido contacto con el fantasma de la pala. Estaba sentado sobre la tierra con las rodillas abrazadas, mientras lloraba desconsoladamente. Me agaché y le dije que tenía que ponerse de pie, para juntos poder escapar de allí.
Pero él insistía en que ya era tarde, que nos mataría y nos devoraría a nosotros también. Vamos, hermano, pon de tu parte y acompáñame, escapemos juntos, intenté reanimarlo. Después de un rato, se puso de pie y comenzamos a caminar buscando la salida. Ya casi amanecía y con las primeras luces del alba ya se veía mejor el camino. A lo lejos se veía el portón de entrada. De pronto, David, que caminaba detrás de mí, comenzó a gritar. Me detuve y cuando me volví vi como aquel fantasma, dando un giro en el aire a su instrumento, decapitaba a David. Yo comencé a gritar desesperado. El cuerpo sin cabeza del pobre chico saltaba en el suelo y su cabeza aún boqueaba intentando llenar de aire unos pulmones que ya no tenía. Logré agarrar un pedazo de piedra enorme que estaba a un lado del camino y, sin pensarlo, lo lancé contra aquel espectro, sin que la roca pudiera ni siquiera rozarlo. Por suerte para mí, los veladores y la luz del sol me encontraron antes de que el fantasma de la pala terminara con mi vida. Al escuchar los gritos, corrieron hacia donde yo estaba y el engendro, al verlos llegar, se fue muy rápido a su escondite diurno. Los veladores, al ver mi estado y el cuerpo decapitado de mi compañero de aventura, llamaron a las autoridades y a los paramédicos que llegaron minutos más tarde. Después de que colocaron el cuerpo sin vida de mi amigo David dentro de una bolsa negra para cadáveres, lo colocaron sobre una camilla para trasladarlo a la morgue. Más adelante, encontraron lo que había quedado del cuerpo de Jaime, después de convertirse en el banquete de aquel fantasma hambriento y sanguinario. Yo ya no estaba allí cuando, por fin, fue descubierto el paradero de mi amigo Juan. Los paramédicos me trasladaron a un hospital psiquiátrico, donde estuve algún tiempo internado por el mal estado psicológico en que quedé después de aquella noche. Pero cuando me recuperé por completo, me contaron que al peinar el panteón en busca del cuerpo de Juan, encontraron como un rastro de sangre que entraba dentro de una bóveda. Al abrirla, descubrieron que además de algunas partes del cuerpo del chico, había restos de otras personas que, al parecer a lo largo de los años, también habían sido víctimas del fantasma de la pala. También encontraron una pala ensangrentada apoyada sobre la pared. El enigma del fantasma de la pala fue confirmado ese día. Hacía mucho tiempo que estaban ocurriendo hechos similares en el panteón y en los alrededores, sin que se supiera con certeza quién estaba matando y devorando a sus víctimas allí. La bóveda donde aparecieron los restos de Juan, pertenecía a una familia adinerada que vivió en el pueblo hacía ya muchos años. Ningún descendiente había reclamado su propiedad, mucho menos venían por ahí. Tenían mucho miedo por lo que contaba la leyenda de unos cuerpos que fueron sepultados en uno de los huecos. Al profundizar en los restos que estaban allí, se pudo comprobar que uno de ellos pertenecía a un marqués que vivió durante los lejanos años de la colonia. Este desalmado caballero fue nombrado Fernando Martínez de Mendoza. Entre las atrocidades cometidas por este señor, se decía que practicaba el canibalismo y era responsable de la desaparición de muchos de sus esclavos. Entonces, quedaba buscar la manera de evitar que aquel demonio siguiera matando y devorando a personas inocentes. Porque no solo lo hacía con los que entraban al cementerio en las noches, también salía fuera a la calle a cazar transeúntes nocturnos como lo hace un depredador hambriento. Después de estos acontecimientos, el terror había contaminado las calles del pueblo. Así que el señor gobernador mandó a buscar a una mujer que practicaba la magia negra, para de esta manera intentar poner fin a aquella ola de miedo y muerte que se había adueñado de cada rincón de su territorio. Era una bruja muy mentada y de renombre a nivel de país. La señora llegó al pueblo una mañana acompañada por dos hombres que practicaban la misma religión oscura que ella. El gobernador les había prometido una gran suma de dinero por aquel trabajo tan particular. Así que llegaron esa mañana y fueron directamente al panteón con el objetivo de prepararse para cuando, en la noche, el fantasma de la pala despertara y saliera para saciar su hambre voraz de carne humana.
Debían estar preparados para enviarlo al centro de la tierra definitivamente y no pudiera seguir haciéndole daño a los mortales que estaban sobre ella. Alrededor de la bóveda hicieron un círculo con sangre de una cabra macho que acababan de sacrificar para hacer el ritual. La cabeza del animal la clavaron en una vara y la colocaron al lado de las sillas talladas en piedra que habían traído para la ceremonia. Improvisaron un fogón de leña donde colocaron un enorme caldero negro. Dentro de dicho caldero colocaron agua clara, hierbas y unos líquidos que trajeron dentro de frascos que nadie supo decirme qué era. También trajeron estatuas, de esas que te ponen la piel de gallina, y las colocaron alrededor de toda la bóveda. Según supe, esas estatuas eran los espíritus que convocarían durante aquel ritual. Además de todo esto, también trajeron instrumentos como lanzas y cuchillos muy antiguos que, además de una bola de cristal, pusieron sobre el mantel blanco de la mesa donde después colocaron el altar. Entonces, todo estaba listo para esperar la noche. Ya pasaban las 11 cuando comenzó la ceremonia. Las 3 personas, todas vestidas de blanco con sus atuendos característicos, comenzaron a entonar los cánticos mientras uno de ellos le sacaba melodía a 2 tambores que habían traído con ellos. Esto lo hacían para invocar a los espíritus que lucharían contra el fantasma de la pala. De las estatuas de piedra comenzaron a salir los espíritus que se unían a la ceremonia. Según palabras de los veladores que esa noche estaban de turno, con sus ojos pudieron ver cómo, incluso, espíritus que habitaban en el panteón, acudieron al llamado de los cánticos y los tambores. De todas partes salían las almas volando, mientras hacían sonidos acordes a la melodía que estaba en aire. El fantasma de la pala fue derrotado fácilmente. Cuando despertó y salió de su lugar de descanso, hambriento de víctimas inocentes, se encontró con todo un ejército fuerte y preparado para acabar con su maldad. Me dijeron los colegas que estuvieron esa noche allí, que aquel engendro fue encerrado por siempre dentro de una bola de cristal. Luego, al marcharse, los hechiceros se la llevaron, para ponerla a buen recaudo, de donde jamás podría salir. Ya el tiempo pasó y nunca más se ha escuchado hablar del fantasma de la pala. Esta noche me toca trabajar. Estoy terminando de preparar mis cosas para irme al panteón. Debo cuidar el descanso de todas las almas que descansan allí. Además, esta noche en especial voy a jugar ajedrez. Porque Juan, David y Jaime no se cansan de perder conmigo y me han vuelto a retar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.